enfermedades adquiridas. Y digamos que son enfermedades que tienen que ver con la parte de la adultez. Entonces tenemos el Parkinson. El Parkinson es una enfermedad degenerativa, progresiva, crónica e incurable. ¿Sí? Ya, no se ve mucho. Ese es el mesencéfalo. El problema en un Parkinson radica acá en el mesencéfalo. Recordemos que en el mesencéfalo había dos núcleos muy importantes. El uno era el núcleo rojo y el otro era la sustancia nigra. El problema en un Parkinson radica ahí específicamente en la sustancia nigra. La sustancia nigra normalmente, entre otras funciones, porque pues como núcleo que es, por ahí va a pasar fibras nerviosas, van a pasar vías nerviosas, ¿sí? En la sustancia nigra, además de esa importancia de que pasan fibras o vías nerviosas, va a producir dopamina. Ahí está el problema en un paciente con Parkinson. Hay una depresión, ¿sí?, aumentada, o sea, una liberación aumentada de la dopamina. ¿Sí? Se está perdiendo mucha dopamina, por así decirlo, en estos pacientes, ¿verdad? Muy bien. ¿Eso qué trae como consecuencia? ¿Sí? Que se empiece a decolorar, por así decirlo, la sustancia nigra. O sea, se empieza a perder esa coloración negra, la sustancia nigra, ¿cierto? Y empieza a tornarse de un color pálido. A este nivel, ¿sí?, en la medida que se va perdiendo mucha dopamina, ¿verdad?, entonces comienza a destruirse las neuronas y comienza el problema degenerativo neuronal que va a experimentar el paciente, especialmente a nivel de la vía extrapiramidal, o sea, las vías nerviosas que no van a pasar por las pirámides del bulbo raquídeo, sino que van a pasar por fuera. Normalmente hay unas vías que pasan por fuera, que son las vías extrapiramidales. El daño va a empezar ahí, a la muerte, al degeneramiento de esas vías nerviosas que están pasando por fuera de la pirámide del bulbo raquídeo. Se presenta, pero eso sí es simplemente hallazgos posautopsia. Se van a presentar los cuerpos de Lewin, ¿cierto?, que no son más que a nivel del mesencéfalo de estos pacientes, específicamente en la sustancia nigra, vamos a encontrar estas células, ¿sí?, los que se llaman los cuerpos de Lewin, que simplemente son células grandes, redondeadas, que tienen mucho citoplasma y pocas organelos intracitoplasmáticos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Si estamos hablando de la vía extrapiramidal, entonces las lesiones que se van a presentar en este paciente van a ser lesiones motoras. Empieza con lesiones motoras el paciente, ¿sí? Entonces el paciente empieza a tener alteraciones en la parte motriz, dificultad para realizar ciertos movimientos, torpeza para hacer movimientos. Esos pacientes se enredan o se caen fácilmente. Empiezan a tener el temblor distal, el temblor a nivel de las manos, que es lo que más característico del Parkinson, el temblor por compromiso de la vía extrapiramidal. La marcha de estos pacientes, o sea, como ellos tienen torpeza en los movimientos, fácilmente se van a caer, fácilmente se van a tropezar solitos, entonces ellos empiezan a acortan los pasos, son pasitos cortos pero rápidos, ¿sí? Son pasitos como dando brinquitos, es muy característico en la marcha de ellos, ¿sí? Para hacer los movimientos que requieren habilidad, que requieren destreza, van a ser movimientos programados, van a ser movimientos muy lentos. Por ejemplo, que el paciente quiera alcanzar ese teléfono, entonces el paciente lentamente va a ir dirigiendo la mano. ¿Por qué? Porque si lo hacen muy rápido, ellos van a tener incoordinación, entonces puede ser que la mano caiga después del objeto o antes del objeto. Entonces ellos van como, al realizar el movimiento lento, ellos van como calculando, como cuadrando
el movimiento, si ven que de pronto ya la mano va muy lejos, entonces retroceden para lograr el objetivo, es lo que se llama la bradicinesia. En la parte motora, la lengua también se va a afectar. Ellos van a presentar disartria, van a presentar enredo al hablar, ¿sí? El lenguaje, entonces, para evitar enredarse mucho, porque ellos son conscientes de eso, oiga, me estoy enredando mucho al hablar, ¿sí? Entonces ellos empiezan a hablar muy despacio y a tratar de modular mejor, ¿verdad? Bueno, retardo motor, ya lo saben, y esto puede terminar en una demencia senil. Recuerden que esta es una enfermedad incurable, no tiene tratamiento, se controla. A estos pacientes se les va a dar Parken, que es dopamina, se les da dopamina, como ellos están eliminando mucho la dopamina, entonces se les da dopamina en pastillas para que de pronto como tratar de nivelar, de regular los niveles de dopamina a nivel de la sustancia nigra. Pero es una enfermedad progresiva, ¿no? Enfermedad degenerativa que nosotros conocemos mucho es el Alzheimer, ¿sí? También es una enfermedad degenerativa, crónica, progresiva, incurable. Existen en este momento tratamientos, pero que digamos que son efectivos, pero en la fase inicial de la enfermedad. Pero ojo, ¿en qué sentido son efectivos? No es que curen el Alzheimer, sino que enlentecen la progresión del Alzheimer, enlentece el degeneramiento del Alzheimer, pero la condición es que tiene que administrarse el tratamiento al principio de la enfermedad, en una fase, digamos, intermedia, en una fase avanzada de la enfermedad, ya el tratamiento no funciona para nada, ¿sí? Bueno, aquí ¿qué es lo que hay? Destrucción de neuronas, hay destrucción de neuronas principalmente a nivel de la corteza cerebral. ¿Y en qué parte de la corteza cerebral empieza el Alzheimer? En la corteza, en el lóbulo frontal. No sé si recuerdan ustedes funcionalmente cuáles son las áreas, valga la redundancia, las áreas funcionales del lóbulo frontal. Entonces tenemos el área motora primaria, el área premotora y el área prefrontal. Donde de esas tres áreas, donde comienza el Alzheimer, en el área prefrontal, comienza ahí la destrucción de las neuronas. Aquí estaría el lóbulo frontal, ¿cierto? Entonces, funcionalmente se divide en tres: la área motora primaria, el área premotora y el área prefrontal. Aquí comienza la lesión. ¿Qué hay ahí en el área prefrontal? ¿Qué hay ahí? La memoria a corto plazo. Por eso lo primero que empieza a afectarse en estos pacientes es la memoria a corto plazo. Todo se les olvida, todo lo que está acabando de suceder, no lo pasado lo recuerdan perfectamente porque ahí no se almacena la información pasada, es en el lóbulo temporal y todavía en ellos no se ha afectado. Entonces, por decir un ejemplo, ustedes le dicen al pacientico, bueno, mamá, papá, lo que sea, hoy tenemos cita con el médico a las 2 de la tarde. Ah, bueno, sí. Y al ratito ustedes le preguntan, ¿qué tenemos que hacer a las 2 de la tarde? No se acuerdan de nada. ¿Cómo así? Todo lo reciente se les olvida. Todo lo reciente se les olvida. Si desayunar o qué desayunar. ¿Sí? No, eso sí es más adelante. Cuando la afectación ya es más severa, es la desorientación temporoespacial. Pero al principio son los hechos recientes lo que se les olvida. ¿Sí? ¿Será que yo ya me bañé? ¿Será que yo ya desayuné? ¿O yo ya almorcé? Algo que le hayan dicho a la señora o al señor se les olvida rápidamente. ¿Qué más sucede con esto? ¿Qué más sucede con esto? Pues que aquí también está la parte de la atención, la parte de la concentración. Entonces usted está hablando, eso se va a lesionar. Entonces ustedes están hablando con el paciente y el paciente se distrae fácilmente, empieza a mirar para otros lados, además de que pues, tiene pérdida de la atención, pues se le olvida lo que usted está hablando y la pérdida de la memoria a corto plazo, ¿sí? La pérdida de la concentración de estos pacientes también,
ellos pierden, van perdiendo la parte de la, o van presentando acalculia, ¿sí? ¿Qué es eso? Se les olvida sumar, restar. Se les olvida a ellos cómo resolver situaciones sencillas. Por decir un ejemplo, si no hay leche para hacer el café con leche, pues entonces agua, normalmente si esa persona no tuviera lesión, la persona diría, bueno, hago agua de panela, o hago un chocolate en agua, o hago jugo de naranja. A ellos pierden esa capacidad para resolver problemas sencillos, y eso los desespera, eso les genera ansiedad. Ellos se van dando cuenta al principio, se van dando cuenta de que algo está pasando neurológicamente, de que se les está olvidando las cosas, ¿sí? De que se les está olvidando dónde pusieron el marcador, dónde pusieron las llaves. Se están dando cuenta de que no, o sea, que se enredan fácilmente, en el sentido de que no saben qué hacer ante ciertas situaciones que anteriormente eran muy sencillas para ellos. Y eso les genera angustia, eso les genera ansiedad. Entonces viene ese componente psicológico en ellos, la ansiedad, la angustia. ¿Vas a preguntar algo? Sí, ¿se puede presentar en la niñez también? No, el Alzheimer, digamos que en este momento hay como 2 o 3 casos a nivel mundial que se llaman Alzheimer juvenil, pero no es que sean tan jóvenes los pacientes, son pacientes de 60 años, porque es que el Alzheimer se presenta a los 80 años más o menos, 70 y pico, 80 años. Entonces, que el Alzheimer se presente en una persona de 60 años es muy joven para el Alzheimer, por eso se llama Alzheimer juvenil o Alzheimer precoz. Ya de repente habría que ver si hay síntomas como los que estoy hablando en un niño. Habría que mirar más bien que no sea un DTHA, o sea un trastorno de atención, que también va a ser ahí, ¿sí? Entonces hay que mirarle, hacerle pruebas a ese niño, que lo más seguro, obviamente no es un Alzheimer, sino de pronto un DTHA, ¿sí? Cuando se vuelven ¿Qué? ¿Qué pasa? Ya le digo qué es lo que está sucediendo. Listo, sigue. ¿Qué pasa? Que no solamente el daño queda en el lóbulo frontal, ¿sí? Sino que, bueno, viene y compromete la corteza cerebral del área premotora, o sea, coordinación de movimientos. Aquí se origina la coordinación de movimientos, la secuencia de movimientos. Ellos se van a mover, pero no pueden hacer ciertas cosas que requieren de pronto destreza, habilidad fina, motricidad fina. Entonces pierden la capacidad de pronto de abotonarse, anudarse en los zapatos o abotonarse la camisa. De repente pierden para meter la llave dentro de la cerradura, presentan torpeza para, por ejemplo, comer con cubiertos. Por eso los pacientes con Alzheimer, como tienen esa torpeza, se les olvida cómo coger la cuchara, de pronto cómo trinchar y cortar con cuchillo, prefieren comer con la mano, ¿sí? Prefieren comer con la mano. Todo lo que sea motilidad fina la van perdiendo. Luego viene el compromiso del área motora primaria, ya los movimientos en general, ¿sí? Los movimientos en general empiezan a perder la parte motora, ¿verdad? Por eso es que los pacienticos con Alzheimer, dentro de su tratamiento está terapia del lenguaje, terapia ocupacional y terapia física. Luego el deterioro sigue comprometiendo las otras áreas del cerebro. Empieza en el lóbulo frontal, pero no se estanca en el lóbulo frontal. Empieza un ataque masivo hacia el lóbulo parietal, hacia el lóbulo temporal, memoria. Bueno, entonces, por ejemplo, ellos acá se les olvida que hicieron hace 5 minutos, pero le dicen a usted lo que hicieron hace un año, porque la memoria a largo plazo está conservada. Y le empiezan a hablar ustedes del matrimonio de fulana, de sultano, de mengano. Se acuerdan al principio de la enfermedad perfectamente de todas las personas, menos de las personas que acaban de conocer. Pero cuando ya compromete el lóbulo temporal, entonces empiezan a perder la memoria a largo plazo. Profe, ellos cuando comienzan a contar historias y se pierden, se van. Y ya empiezan a perder la conciencia de las personas con las que ellos comúnmente conviven, ¿sí? Profe, ahí es cuando, digamos, comienzan a hacer cosas
O en el caso de una persona que dice, yo dejé acá una plata y no la encuentro y no sé qué, se ponen bravos porque no encuentran las cosas. Correcto. O empiezan a hacer cosas ilógicas. Por ejemplo, por decir un ejemplo, esconder las llaves. O por ejemplo, los zapatos los meten, o sea, los zapatos pues van en el closet, ¿cierto? Ellos los pueden poner los zapatos en la estufa, pueden poner los zapatos en la nevera. Yo me acuerdo tanto, hace muchos años tuve una paciente, el hijo de la mamá de un paciente, un policía, y ella le empezaron a, ¿qué es lo que está pasando? Y la llevaron allá, porque la señora, zapato que veía, zapato que terminaba en el congelador. Usted no encontraba sus zapatos, vaya búsquelos en el congelador. Allá estaban los zapatos. ¿Sí? La señora empezó, también se dieron cuenta que la señora empezaba a echarle sal al café, a lo que había que echarles azúcar, que a los jugos, al café y eso, le echaba sal. Y entonces la llevaron y le mandé yo a hacer exámenes neurológicos y todo, le mandé a hacer una tomografía contrastada y ya, corteza cerebral reducida de tamaño, Alzheimer. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué también se vuelven ellos? Mitómanos, lo que tú decías, mentirosos. ¿Por qué? Porque el cerebro de ellos se da cuenta que hay unos vacíos, que perdieron unos vacíos, hay unas lagunas donde no hay nada de pensamientos. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Rellenar esos espacios con mentiras. ¿Sí? Con mentiras, por eso ellos se vuelven mitómanos, no es porque digamos ellos quieran, sino porque el cerebro les juega una mala pasada y para llenar esos espacios en donde hay amnesia, en donde para ellos hay espacios en blancos que no recuerdan, entonces empiezan a contar, a idearse, imaginarse historias. ¿Sí? Muy bien. La que yo le pregunté, ¿te recuerdan? O sea, por decir que es que había un abuelito allá y estaba nombrando a la esposa muchos años había muerto y el doctor le preguntó ¿en qué año estamos? 1900 y punto. Es por el cerebro le juega para llenar los espacios, como él no sabe qué es. Hay un juego, por ejemplo, ese juego que es lo que le dice dónde está, en qué mes, en qué día, en qué ciudad, en la casa de quién. Él lo llena el cerebro se lo llena con información falsa. Y entonces es cuando empiezan a decir, no, que mi esposa, no, ella está viva, ella vino esta mañana o vino ayer, me trajo no sé qué, jugo. Son mentiras. Y es para llenar ese hueco, para llenar ese espacio. Bueno, muy bien. En ellos se ha visto una alteración en el cromosoma 14, 19 o 21, en cualquiera de los tres, en donde hay una proteína anómala que se llama la proteína E4. Y esa proteína E4 me reduce la enzima acetiltransferasa. Y esa acetiltransferasa es la que me forma acetilcolina. Y la acetilcolina es un neurotransmisor que no son nada. ¿Qué se ve en ellos? Que hay un exceso de una proteína que se llama la proteína E4. ¿Qué hace esa proteína E4? O sea, ¿qué no hace, mejor dicho, la proteína E4? La proteína, cuando nosotros tenemos proteína E4, que es la que nos regula la proteína E4, nos regula la producción de acetilcolina, que es un neurotransmisor. En estos pacientes se ha visto que hay mucha proteína E4 y por lo tanto va a haber baja de producción de acetilcolina. Perdón un momento. Llamemos a Jessy. Llamar a Jessy. Ahora no me pasa. La niña. La enfermedad va progresando hasta que ya comprometió todo el lóbulo temporal y ellos pierden toda la memoria a largo plazo, o sea, hacen una amnesia, ya no reconocen a nadie ni nada, ¿cierto? Ahí es el peligro cuando ellos se pueden perder, cuando les da las crisis de Alzheimer. El pacientico, por decir un ejemplo, acá vive el paciente y todos los días el paciente sabe dónde queda el Oxxo, ¿sí? Voy a comprar pan o la leche, café, lo que sea, y en un momento determinado el pacientico sale para ir al Oxxo a comprar pan y acá en la mitad del camino le da la crisis
y el paciente ya no reconoce el entorno, que es la parte, no sé qué me preguntaba ahorita, la parte de el compromiso de la amnesia o la desorientación temporoespacial. Y en esa desorientación temporoespacial tienen también desorientación de personalidad, no saben ellos quiénes son ellos. Al principio no reconocen a quiénes, a las personas que están en su entorno, y después viene que no reconocen quiénes son ellos, cómo me llamo yo, ¿sí? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Después viene la desorientación temporoespacial, o sea, desorientación en tiempo y espacio. No sé qué día estamos hoy, por ejemplo, ¿sí? No sabemos que hoy es miércoles, ¿sí? O que estoy en Bogotá, ¿sí? El espacio, que esto, por decir un ejemplo, es un salón, o que esta es mi casa, ese tipo de cosas, ¿verdad? Hasta que ya queda la memoria en blanco, y es cuando entra ya la parte de la demencia senil, ¿verdad? En donde ya el pacientico es, o sea, unas locuras impresionantes, el paciente se puede tornar irritable, agresivo, ellos se tornan groseros, ¿sí? Exacto, ellos se tornan groseros y se tornan irritables, malgeniados, ¿verdad? Entonces, la única manera para... ¿Señor? Sí, la única manera de... Pero es que esa maldad es inconsciente, ¿sí? O sea, no es que ellos se lo propongan, que voy a decir, voy a hacer tal maldad o voy a hacer esto. No, es que ellos no se lo proponen, lo hacen simplemente, se podría decir que de una manera instintiva. Ahí es donde viene ya la parte de la demencia senil, y puede llegar un momento que se les olvide caminar, se les olvidan las funciones vitales, se les decía un ratito, la motilidad fina en la pierna, entonces empiezan a comer con las manos. Y las necesidades ¿Sí? también. Se les olvida las necesidades fisiológicas, donde queda el baño, se hacen chichi ahí, ¿sí? Popis se hacen ahí, no pelean por bañarse, o sea, no les gusta que los bañen. ¿Sí? No les gusta que los bañen, ¿verdad? Pues vuelvo y repito, el tratamiento, ahorita salió un medicamento que fue reconocido por la FDA, el Alzheimer, pero ese solamente sí se ha visto buenos resultados al inicio de la enfermedad, pero buenos resultados, ¿cuáles son? No que revierta la enfermedad, sino que evita la progresión. Sí, son muy fuertes los parches. Muy fuertes. Lo que hace el medicamento, los parches, se le puede dar memantina, se le puede dar, bueno, aquí hay como 3 o 4 productos que hay en el mercado, ¿sí? En donde lo que hace es detener la progresión de la enfermedad, más no la revierte, ¿sí?